El repertorio sefaradí infantil es el que abrigó la infancia de los niños sefaradíes. En sus primeros años, cantinelas, retahílas, rimas, canciones y romances, recitados o cantados por los mayores, guiaban nuestro crecimiento, porque soy una niña sefaradí, y nos divertían. Luego, ya en nuestra niñez, acompañaban nuestros juegos y nuestros entretenimientos como soporte para los momentos lúdicos. Este repertorio, el de nuestros primeros años, es un tema poco estudiado, un material casi ignorado tanto por el mundo académico como por el amplio público de aficionados a los temas sefaradíes. En especial, ahora es el momento de aprovechar porque el material que hay disponible para el estudio fue recogido de la tradición oral en los trabajos de campo de la doctora Susana Bey-Shahak, una argentina instalada hace muchos años en Israel, entre los sefaradíes del norte de Marruecos, en los países que formaron también parte del Imperio Otomano, Grecia, Turquía, Bulgaria y ex Yugoslavia, que actualmente está dividida en Macedonia, Bosnia-Herzegovina y Serbia. Y lo bueno de esta época para estudiar este material es que el material se encuentra disponible en el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de Israel. Con lo cual tenemos un acceso, por una parte, un poco más restringido por internet, pero uno puede acercarse a la biblioteca y tiene disponible allá en Israel todo el material que ella fue recogiendo de sus trabajos de campo, cosa que hasta hace poco no era tan disponible para todos los que queríamos averiguar un poco más sobre nuestra música. Según dice la propia investigadora Susana Bey-Shahak, este repertorio posee una particular riqueza que proviene, por una parte, de sus fuentes hispánicas medievales y de sus contactos posteriores con la cultura española, y por otra, de la variedad inherente a la gran dispersión geográfica de los judíos sefaradíes y a la consiguiente influencia de las culturas de los pueblos con los cuales convivieron después de su expulsión de España en 1492. Y esto es un excelente resumen, no solamente para la música infantil, sino para la música y la cultura sefaradí en general, que cuando alguien se acerca a nosotros sabiendo que estudiamos algún tema sefaradí, o a mí en el caso de la música, me pasa que me preguntan ¿cómo es la música sefaradí? Y le digo, tiene 1 hora y media más o menos para que le pueda responder, porque cómo es de muchas maneras, tiene muchas influencias y es muy difícil de centrarse para agrupar a todos los estilos en pocas palabras. Cuando hablamos de canciones y juegos de niños de la tradición sefaradí, tenemos que tomar dos aspectos diferentes. Lo que los niños empleaban para cantar y jugar durante su propia infancia y lo que los adultos empleaban para cantar a los niños por enseñarles alguna cuestión cultural o religiosa o simplemente para jugar con ellos y relacionarse de adultos a niños. Lo que caracteriza las canciones infantiles, y esto es común a todas las culturas en sus canciones infantiles, son las letras sencillas, rimadas y repetitivas, que pueden ser acompañadas de movimientos, gestos o juegos. Para facilitar el aprendizaje se suelen utilizar rimas y sonidos de la realidad, de fácil memorización y de letra graciosa que motiva a la imaginación. Según lo recogido en estos trabajos de campo, se ha clasificado la música infantil en retahílas y rimas, nanas o cantes de cuna y romances. Los romances son historias cantadas, en muchos casos bastante extensas, muy comunes en el repertorio de tradición oral hispánico. Sus personajes son en general reyes, reinas, princesas, nobles y caballeros, cuya realidad pertenece a la sociedad medieval y lejos está del colectivo judío. La figura de la mujer sefaradí es muy importante como transmisora del romancero en general, porque estos romances, además de acompañar algunas labores domésticas, servían para acunar a los niños y además servían como cuento
para los niños mayores que tenían que esperar que la mamá durmiera a esa criatura, con lo cual tenían una doble función. Es uno de los géneros más difundido, el romancero. Tanto es así que en los primeros años de difusión de la música sefaradí, todo era romancero. No importa que fuera una canción, que fuera una copla, se lo llamaba el romancero sefaradí. Ahora, por suerte, podemos hacer la distinción en los distintos estilos que tiene la música. Por otro lado, tenemos las nanas o las canciones de cuna, que es un tipo de canción popular que se ha transmitido oralmente, en la que se pueden encontrar muchas de las primeras palabras que se le dicen al niño pequeño. Es breve y tiene como finalidad esencial el que el niño concilie el sueño. Es uno de estos géneros del cancionero infantil en que el papel del emisor se encuentra en el adulto y no en el niño. Podemos considerar la canción de cuna como un tipo de composición que además refleja los sentimientos y pensamientos de los adultos hacia los niños a quienes cuidan y arrullan. La mayoría de las nanas expresan la preocupación o la amargura de la madre ante el llanto infantil, el deseo de proteger a los niños e incluso la denuncia de situaciones vitales concebidas como injustas o que son causa de sufrimiento, así como también son comunes las referencias a la ausencia del padre en la casa. Tenemos, que estaba en el PowerPoint, pero que, como dirían los más famosos músicos a pedido del público, creo que voy a hacer en vivo y no les voy a mostrar la versión original que quería mostrarles. Tengo aquí una canción de cuna muy interesante, hay muchísimas canciones de estas para cantar, pero dice así. A papá y a mamá, este niño es de su mamá, a la calle lo llevará, todo lo bueno le mercará. A papá y a mamá, este niño es de su papá, me dará Torah, con ayuda de Adonai. Aquí vemos, gracias. Aquí vemos exactamente cuál era el rol de mamá y el rol de papá en esta canción de cuna, que se repetía hasta que el niño lograba cerrar sus ojos y dejar descansar un poco a mamá. Tenemos así algunas que son un poco más conocidas y otras que forman parte también del repertorio adulto. Y no hice una versión de los romances porque justamente los 15 minutos nos apuran un poco. Voy a hablar de otra de las partes de la música infantil, que son las retahílas, que es un juego de palabras y cantilelas, un género literario típico de la edad infantil en muchas culturas, no solamente en la sefaradí. Suelen ser poemas que combinan el juego con la magia de las palabras, la rima y el ritmo. Su composición es bastante libre porque se permite combinar versos cortos y largos, construir diferentes tipos de estrofas y dar a la rima que se quiera para producir efectos agradables al oído. Al ser recitadas se enriquecen con gestos, acciones corporales, saltos, danzas o desplazamientos. Las rimas son parte de las retahílas y son poesías cortas que repiten al final de cada frase una palabra de terminación igual o parecida que resulta divertida. Las frases repetidas y en hileras estimulan la fluidez verbal, el vocabulario, la lengua materna, la atención, la memoria, la toma de turnos en los juegos y el trabajo en equipo. Les traje una pequeña retahíla, un ejemplo que es una oración rimada que se llama 4 cantonadas, que las madres decían a sus niños al llevarlos a la cama y que invoca la protección de los ángeles, los malajines y del Dios contra los malos espíritus nocturnos. 4 cantonadas hay en esta casa, 4 malajimes que nos acompañan. El Dios que nos guarde de fuego y de landra, y de muerte subitánea. Que con el Dios nos echamos, con el Dios nos levantamos.
el Dios que nos guarde de zar y de preto y de todo lo negro. Algunas retahílas como esta presentan semejanzas en las contenidas en fuentes antiguas, cancioneros especialmente y crónicas, sobre todo, y con otras composiciones de la tradición oral hispánica, o sea que lo encontramos en la península. En este pequeño verso tiene su paralelo en España, donde los 4 angelitos que guardan la cama o que acompañan al niño a la hora de dormir son los arcángeles San Juan, San Lucas, San Marco y San Mateo, y en el centro la Virgen María. Mientras que los 4 malajines en el conjuro que nos transmitió un entrevistado llamado Isha'ar Absará, que aprendió de su abuela en Rodas, estos 4 angelitos malajines son Mijael, Gabriel, Uriel y Rafael, y sobre la cabeza Shehinat Israel, o sea, la presencia divina. Pero es muy, muy parecida a la versión española de la versión sefaradí. Y después un simpático juego, varios que hay. Hay juegos para hamaca, o sea, para que los niños al jugar en un jardín y tener que dejar la hamaca porque no alcanza para todos, tienen una pequeña retahíla, una rima, con la cual cambian el turno. Eso ya cambió el foco, ya no es el adulto cantando al niño, sino los niños cantando entre sí para de una manera ordenada poder cambiar el lugar. Y está también, todos conocemos los juegos que le hacemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, para mostrarles cómo son los dedos de la mano, cuántos son o cómo se llaman. Hay un lindo versito que me gusta enseñar en mis clases de ladino y todos los adultos terminan jugando, así que los invito a jugar. Y dice, chico minico, rey del anico, alto y vano, escribano, rey de la mano. Uno quiere queso, uno quiere leche, uno quiere carne, uno quiere irse ante la nona, por aquí, por aquí, por aquí, y viene la cosquillica. Esto es muy lindo, es muy lindo. Y luego uno para adivinar y jugar, yo juego con mis nietos, les digo que es muy divertido. Les traía en video, pero no lo voy a pasar. Es una pequeña rima para un juego, una retahíla, para adivinar cuántos dedos tengo en la espalda, y entonces si adivina cambia el otro a decir el verso, y si no, seguimos nosotros con el turno. Y dice, dicotín, dicotán, de la barba de Shonodrán, de sateno, barbateno. ¿Cuántos dedos hay en medio? 3, dice el otro. Oh, si decías 2, no llevabas lo que llevas. Y así hasta que adivinaba lo que teníamos. Y si no, cambiaba de turno. ¿Conocían algo de esto? Me alegro. Así tiene lo novedoso del momento. Inédito, claro, ahí está. Después tenemos las canciones sefaradíes infantiles tradicionales. Como la mayoría de las canciones del repertorio sefaradí, los cantos infantiles son de tradición oral y se mantienen de una generación a otra. Tenían y tienen como finalidad transmitir nuevos conceptos a los niños, como conductas sociales o comunitarias, o simplemente para relacionarse con ellos y divertirlos. Este tipo de canciones, con palabras fáciles y melodías alegres, se han usado a lo largo de la historia tanto para los pequeños como para los mayores. Y después, si tengo un ratito, les muestro el video, porque es muy lindo la niña que canta. Y por otro lado tenemos los cantes contemporáneos. La canción infantil contemporánea en ladino, en judeo español, que es poesía y música de autor, es un fenómeno que se da por primera vez en la historia del ladino. En las últimas décadas encontramos un buen número de sefaradíes y no sefaradíes que han decidido escribir en ladino, fundamentalmente poemas, entre las cuales se incluyen algunas letras infantiles. Nos encontramos, por lo tanto, ante unos textos combinados que, por un lado, aparecen centrados en el receptor, que es el niño, con sus gustos particulares, y por otra se conciben como ejercicio de expresión e incluso de experimentación poética,
para los adultos. Este material, lo valioso que tiene y lo dificultoso para estudiar es que no se encuentra en este momento analizado ni catalogado, no puede ir a consultar en un libro qué significa y quién lo hizo, y tampoco ha sido recogido y compilado en antologías, así que es una búsqueda de conocer quién la hizo y analizarla. Tenemos acá en Argentina una poetisa llamada Beatriz Maslía, que entre sus poemas tiene varias letras destinadas a niños. Una de ellas, Leche, Canela y Miel, una poesía que está dirigida al nacimiento de su nieto. Tuve la suerte yo de ponerle música, así que se convirtió en una canción de cuna que pueden escuchar en Spotify. No la vamos a hacer en este momento. Después tenemos muchas otras, pero entre ellas una que me gusta mucho a mí, que se llama Bendichos los Dichos, que es letra de Amalia Baruch y Mati Levi, mexicanos, que las estrellitas de Estambul, dirigidos por Iset Bana, cantaron en el festival, en uno de los festivales de música que insta a hacer cosas nuevas en ladino. Solamente una estrofa de esto. Creo que me la acuerdo de memoria, pero por lo menos vamos a ver si... ¿Está aquí? Ahí. Muy linda, porque la idea que ellos tuvieron es transmitir en una canción infantil muchos dichos que forman parte de las estrofas. Tiene un estribillo, como todo lo que queremos que todo el mundo cante, que es lo que uno recuerda al final, y dice: bendichos los dichos que mi nona contó, alegraron mi vida y enseñanzas me dio. Mujer fea yo topí, de ella yo me enamoré. Mis amigos me dijeron, ¿cuál es esto para ti? Muchas ellas me trujeron y la nona dijo en sí: el mazal de la fea, la hermosa lo desea, y con ella me casé. Y tiene así muchas estrofas simpáticas que mezclan texto y mezclan dichos, por eso digo que es muy imaginativa y muy útil para que los niños puedan cantar y conocer un poco más de nuestra cultura. Y para cerrar este manojo de hojas que quedó mezclado entre canciones, a ver si encontramos el final, si no se los voy a contar de memoria. Aquí. Bien. Son muchos años de investigación y es muy poquito, 15 minutos para, como nos pasa a todos, para contarles de qué se trata lo que uno investigó. Pero bueno, en realidad yo me preguntaba cuando veía estas composiciones nuevas, y con esto cierro, ¿para quiénes van dirigidas las composiciones nuevas? Los cantes tradicionales y los juegos tradicionales sabemos que iba dirigido a los niños o a los padres para que se relacionen con los niños en una lengua que se hablaba en casa, que los niños conocían y que era familiar. Hoy en día, pocas familias, especialmente en América, hablan en su casa ladino o ninguna, si quedó con suerte de algún abuelo al que le tenemos que hablar en esta lengua. Entonces, ¿para qué componer poemas o canciones para niños? ¿A quiénes van dirigidas? Bueno, es un material en estudio y todavía no tenemos una conclusión cierta, pero yo saco no una conclusión exacta de para qué, pero sí en este sentido de mantener las tradiciones, hacer de esto una lengua viva, que esté ahora en carrera, para que nosotros, así como yo les enseñaba este pequeño juego a mis nietos, podamos enseñarles canciones y cosas nuevas. Y ya sabemos que este tipo de repertorio es un repertorio que va más allá de la lengua. En una casa de familia sefaradí, si uno quiere recuperar un poquito para sus hijos y sus nietos nuestras tradiciones, lo mejor es hacer un juego con ellos. Muchas gracias.